buenas noches. Hoy es lunes 18 de diciembre. Le doy la más cordial bienvenida al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Es que hoy es Día Internacional del Migrante. ¿Y sabe cómo celebra tan señalada fecha el gobernador de Texas? Firmando nuevas leyes que criminalizan la migración. Muy ufano dice que a partir de hoy la migración en Texas o es un delito que merece o repatriación o cárcel. Habló, por supuesto, también de la construcción del muro. Se endurece la retórica. Ahí en la frontera México-Texas se sigue uno preguntando cómo es posible que no haya un reconocimiento al papel que los migrantes tienen en el crecimiento, en el desarrollo, en la vitalidad, en el dinamismo de la economía norteamericana. Pero bueno, hay estas disposiciones políticas confrontadoras y un discurso que fomenta odio, que fomenta intransigencia. Bueno, pues ahí está el desafío del Día Internacional del Migrante, pero no solamente hay una sensación de deterioro en la forma en que los americanos llevan el asunto de la migración, particularmente los republicanos. Aquí en México también hay una sensación de incomprensión con el gobierno por parte de las madres buscadoras. Hoy familiares de desaparecidos y colectivos bloquearon el paseo de la Reforma para protestar contra el nuevo censo del gobierno federal que hizo pues la maravilla de desaparecer a los desaparecidos. Las protestas se replicaron en varios estados. Hace un momento platicaba con una de las madres buscadoras y decía, es increíble que ya no haya una empatía por parte del gobierno con madres que siguen buscando a sus hijos. El presidente hoy lamentó el asesinato de los 12 jóvenes ocurridos en Salvatierra. Estaban los jóvenes en una posada, llegó otro grupo, no los dejaron entrar y lanzaron pues un ataque mortal. 12 jóvenes. El presidente destacó el consumo de drogas, dice que ha crecido en la región, ya lo dijo en el Celaya, le dijeron no tiene nada que ver el asesinato de uno de los jóvenes con el consumo de las drogas, pero bueno, Xochitl Gálvez lo toma al aire, critica al presidente por criminalizar a los jóvenes por el tema del consumo de drogas. El presidente vuelve a descalificar al Centro Miguel Agustín Pro, dice que tienen un doble juego. La Compañía de Jesús reiteró su respaldo al centro, a quien fuera su director, hoy rector de la Ibero en Puebla. El presidente dice que él nunca ha llamado al voto para ninguna persona, dice que no sabe de dónde sacan eso en sus conferencias de la semana pasada. La Cámara de Diputados instaló una comisión de trabajo en materia de día de descanso laboral y reducción de la jornada. Hoy se inauguró la presa Santa María en Sinaloa. La Secretaría de Salud capitalina confirma el primer caso de la variante Pirola de COVID-19 aquí en la capital de la República. No es muy grave, pero es muy contagiosa. El presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas fue asesinado en la capital del estado. Los asesinos huyeron. Dante Delgado dice que él no tiene nada que ver con Segalmex, a pesar de que muchas versiones periodísticas lo ubicaban en el centro de una presión gubernamental, diciendo como estás metido en este tema, explicaba parte de la pues actitud, este zigzagueo que ha tenido Movimiento Ciudadano. Chile rechaza por segunda ocasión un proyecto constitucional. Platicaremos del tema. Gabriel Boric dice que no habrá otro proceso constituyente en Chile bajo su mandato. El Vaticano autoriza la bendición de parejas del mismo sexo sin considerarlas matrimonio. Me permite que hagamos una breve pausa. Estamos de regreso en un instante. Seguimos con la información. Fíjese que bueno, pues veo que renuncian cabezas del sistema operativo del INE, gente que estaba pues muy directamente ligado con la parte tecnológica, incluido el PREP. En este caso están renunciando al organismo electoral y un problema ahí muy serio de conducción. Un momento más vamos a hablar con el consejero Jaime Rivera de conducción. Yo no sé si es atribuible a la consejera presidenta o a que el ambiente está muy fragmentado, pero sí, lo decía yo en broma, pero lo digo ahora en serio, ¿no? Edmundo Jacobo, que es comentarista nuestro, pues fue durante muchos años fue el secretario ejecutivo y desde que salió, él renunció. Usted recuerda que lo restauran. El tribunal dice, el señor tiene que estar ahí, tiene todo el derecho a hacerlo y él dice, yo me voy. Pues desde que él se fue no han dado con alguien que pueda asumir ese cargo. Y pues en este caso, consejera presidenta, yo no sé si quiere recomendar gente directamente vinculada a partidos, así como ha estado ocurriendo con muchos nombramientos, por ejemplo, ministra de la Suprema Corte, que es un miembro del partido, Lenia Batres, pues nómbrela. A la responsable de la comisión de búsqueda, que ha puesto a las madres buscadoras
pues naturalmente muy enojadas, muy irritadas por los datos, miembro del Partido Morena, póngala. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, miembro del partido, póngala. Es decir, esta partidización de las funciones técnicas es ya muy obvio, ¿no? Digo, no hay manera de ocultarlo, decir que los mueve un ánimo de transformar, dice, bueno, sí, transformar a volver a partido de Estado. Hoy escuchaba a mi compañero Francisco José Paoli recordarnos casi la democracia en México de González Casanova. Estamos regresando al estado de los 60, ¿no? Donde el presidente tenía control de la Suprema Corte, de las bancadas legislativas y de estos órganos. Y uno dice, ¿es bueno eso para el país? No es bueno. Digo, no me extiendo en el asunto, ahí está la problemática y usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión. De momento, pues hay esta tensión en el Instituto Nacional Electoral, que se agrega a la del tribunal, que ya le comentamos la semana pasada. Y esto, pues, en momentos en los cuales uno esperaría que fuesen las fuentes de certidumbre de este país en la organización electoral y, por supuesto, en los juicios, en la garantía de que la justicia electoral funciona. Recordar que la Fiscalía de Delitos Electorales pues está prácticamente desaparecida. El biógrafo del presidente, el señor Ortiz Pinchetti, fue nombrado desde el inicio de la administración y usted ha visto que en algún momento, después de todo el despliegue de recursos que utilizan todos los partidos, pero fundamentalmente Morena por su tamaño. Vimos los informes de las precampañas, han dicho algo. Todo el dinero que se utilizó en la revocación del mandato del presidente, ¿algún delito electoral? Pues por supuesto que no, se ha secado esa fiscalía hasta el extremo de la irrelevancia, ¿no? Es poco probable que la gente reseñe algo que haya hecho la fiscalía. Bueno, si esa es la idea de ir secando a todos los órganos para evitar que tengan protagonismo y solo sea lo que se dice desde el Ejecutivo, pues vamos por buen camino, pero como le decía hace rato a Medina Mora, si la modernidad está reprobados en PISA y que vaya creciendo la informalidad y la modernidad en salud es que varios millones de mexicanos tengan que recurrir a las farmacias, en este caso a los consultorios adjuntos a las farmacias, porque el sistema inspirado en el modelo danés no acaba de cuajar, pues traemos ahí un problema, ¿no? Y traemos un problema de eficiencia del Estado. Eso sería mucho más allá de política. Los órganos electorales y los órganos autónomos tienen una función técnica que cumplir, igual que el gobierno tiene una función técnica, que es abastecer de medicinas a toda la gente y ponerlas al alcance en el momento que la requieren. Que tengan la eficiencia de las farmacias, que tengan la eficiencia de sus consultorios y la gente iría a los consultorios públicos. Pero bueno, así están las cosas. Cintia, buenas noches. Hola, muy buenas noches, doctor. Pues ya estamos aquí listos para seguir con la información. ¿Qué más tenemos? Pues le comento que unos 2,000 migrantes se lanzaron al río Bravo, esto para llegar a Estados Unidos en su desesperación por no existir una respuesta del programa CBP One. Desde la tarde, pues venezolanos y haitianos en su mayoría se han sumergido en las aguas heladas del río Bravo para alcanzar territorio estadounidense y entregarse a las autoridades de ese país. Muy bien. Oye, pues así está el Día del Migrante. Vamos con mi compañero Oscar Zúñiga, adelante. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, señaló durante el Día Internacional del Migrante que los casi 38 millones de personas mexicanas o sus descendientes que radican en el vecino país estarán siempre protegidos por las leyes de nuestra nación y ante cualquier situación los invitó a acercarse siempre a la embajada. Además, dijo que hay 4,5 millones de connacionales que ya pueden tramitar su ciudadanía estadounidense. No hay nada más humano que la migración, que hoy que es Día del Migrante no podemos dejar de pensar en los casi 40 millones, son 38 millones de personas que viven en los Estados Unidos y que son descendientes de mexicanos en varias generaciones. Por ello, el día de hoy les estamos recordando y les estamos asegurando que a los migrantes mexicanos se les protegerá siempre a través de nuestros consulados, a través de la embajada y que buscaremos su empoderamiento. De hecho, hay cerca de 4,5 millones de mexicanas y mexicanos que viven aquí en los Estados Unidos que podrían tener su ciudadanía simple y sencillamente tramitándola porque ya tienen derecho a ello. Agregó que cada vez son más los mexicanos o sus descendientes los que pueden adquirir ese beneficio y pueden además tener la doble nacionalidad. Incluso pueden participar más de lleno en la política de Estados Unidos, ser legisladores y alzar su voz desde el Congreso de ese país llevando las necesidades de toda la comunidad mexicana. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Bueno, esta es la invitación que hizo el jefe de gobierno Martí Batres para celebrar el fin de año, la Nochevieja. Bueno, pues ahí está el video. A ver, escuchamos en el momento que hace la invitación para que, bueno, nos enteremos. Mira, tiene su ritmo, ¿eh? Tiene gracia ahí, salero para bailar. A ver, escuchamos la invitación de Martí Batres a la, precisamente, celebración del 31 de diciembre. A ver, ahí está bailando, pero hay una... A ver... Me ponen, por favor, el momento en el que dice el 31. Creo que viene Rubén Blades, así es que va a amenizar eso. Bueno, querían ver bailar al... Creo que ya lo tienen. Ahí está la invitación. Vamos a despedir el año 2023 en el Ángel de la Independencia y ahí vamos a recibir el año 2024. Nos va a acompañar Rubén Blades con sus rolas clásicas, por todas y todos conocidos. Y además, ahí vamos a hacer la cuenta regresiva para la llegada del nuevo año. Acompáñenos. Pues ahí está la invitación del jefe de gobierno con Rubén Blades. Andrea Meraz, adelante. Hola, doctor, buenas noches. Pues ya hablaba de estos desencuentros en los órganos electorales y sí, en el Consejo General del INE todo este fin de semana lo pudimos observar, doctor, porque en este proyecto ya acuerdo aprobado en realidad, en el que se le pide a la consejera presidente Guadalupe Tadei ya nombrar a los funcionarios de alto nivel del instituto, doctor. Bueno, pues esto generó un desencuentro justamente entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral, el bloque de 6 que fueron los que dieron mayoría a este acuerdo, finalmente fueron los que aprobaron el mismo, en el que se le pide a la consejera presidente Guadalupe Tadei que tenga 30 días para nombrar o dar sus propuestas para los funcionarios de ahorita de 10 áreas que solamente tienen encargados de despacho, algo que pues justamente pues no acompaña a Guadalupe Tadei. Escuchemos. Tampoco comparto esta invitación a aprobar un acuerdo por todos lados ilegal, incorrecto, invasivo de atribuciones, que no está propiciando ningún indicio de querer caminar por la vía de lo correcto. No caminar por la vía de lo correcto es lo que dice Guadalupe Tadei, doctor. Y bueno, esto sucede el día viernes ya a muy noche, justamente los partidos políticos, el PRI, Morena, el Verde, Movimiento Ciudadano, excepto el PAN y el PRD, no se quedaron, los demás que se fueron, rompieron el quórum, y a eso se le siguieron los consejeros electorales Jorge Montaño, Uquiba Espadas y Rita Bell con esta molestia de ante este proyecto de acuerdo. El día sábado se restablece ya la sesión del Consejo General, siguen diciendo o dando descalificativos a este acuerdo, así lo mencionó el consejero Uquiba Espadas. No basta con que la presidenta diga que las puertas están abiertas. Primero porque no es, somos pares. Decir que las puertas están abiertas significa pídanme cita cuando quieran, yo los puedo recibir. Oye, pero no juraría que ese es, Andrea, ese es Jaime Rivera, al que estamos oyendo, aunque Uquiba Espada lo tenemos. Bueno, como tenemos este lío hoy así en audios y todo lo demás, te propongo que dejemos aquí la nota y vamos con el propio consejero Jaime Rivera. Identificaba su voz, claramente no era la de Uquiba Espadas, y para que nos cuente cómo está viendo él las cosas directamente. Me notifican cuando tengamos ya tenemos a Jaime Rivera. Jaime, buenas noches. Hola. Bueno, creo que tampoco lo tenemos. Bueno, le comento que el día de hoy dio a conocer el gobierno que tenemos efectivamente ya aquí en la capital de la República la subvariante JN1 de SARS-CoV-2, o sea, es esta variante que nos dicen que no es particularmente grave, pero es, Cintia, muy, muy contagiosa.
Así es, doctor. A través ya de un comunicado, la Secretaría de Salud descartó que esta subvariante denominada pirola del virus SARS-CoV-2 represente un peligro mayor al de las que circulan actualmente. Sin embargo, pues debido a su alto grado de transmisión, por ejemplo, en Singapur y otros países asiáticos tuvieron que regresar al uso del cubrebocas, y hace pues unos días veíamos que se detectaba el primer caso de contagio de esta subvariante en México. Muy bien. Bueno, pues ya tengo al consejero Rivera en la línea. Consejero, bienvenido. Buenas noches, Leonardo. Estoy a tus órdenes. Pues rogarte, por favor, que le cuentes al auditorio que nos escuche y ve en todo el país qué está ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral. Veía que renunciaron algunos funcionarios clave de la parte, en este caso, bueno, pues técnica, y no ha habido acuerdo para nombrar a los altos funcionarios del sistema. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Jaime? Son dos hechos relacionados y que combinados significan algo que sí puede afectar el funcionamiento del instituto. Uno es que con motivo del cambio de presidencia del instituto y la llegada de nuevos consejeros, se han producido muchas renuncias de funcionarios directivos y jefes de unidades técnicas. Algunas de estas renuncias se pueden considerar naturales porque incluso para dejar en libertad a la nueva presidenta de hacer algunas nuevas propuestas. Pero hay que decir que otras se produjeron ya con la presencia de la nueva presidenta, y algunos, yo diría que se vieron presionados y hasta obligados a renunciar. Y esto ha tenido algunos efectos en cascada, porque cuando entra algún encargado de un puesto como estos, si no hay una buena integración del equipo, pueden producirse y se han producido otras denuncias. Entonces sí hay un problema de integración que va más allá de los relevos normales que hay en este tipo de instituciones. El otro problema es que, a pesar de una serie de renuncias y de que en una primeras propuestas que hizo la presidenta para nombrar cargos directivos, que no hubo acuerdos, la presidenta dejó de presentar nuevas propuestas por mucho tiempo, y ha estado nombrando a encargados del despacho que por naturaleza deben ser cargos provisionales, claro, excepcionales y provisionales, pero algunos ya llevan varios meses y no había avisos de querer cambiar a ninguno. Y hay que decir francamente que algunos de esos encargados no son los más idóneos, desde mi punto de vista. Entonces lo que hicimos, como no había iniciativa de la presidenta para hacer nuevos nombramientos, que significa dialogar, presentar, deliberar y tratar de construir consensos, un grupo de consejeros hicimos una propuesta para reglamentar las encargadurías de despacho. Por un lado, que estas deben tener un carácter provisional, un tiempo limitado. Por otro lado, que si son encargados de despacho de algún área que está acéfala, lo natural es que un encargado o encargada sea de la misma área y que tenga un cargo directivo para que ya conozca el trabajo y siga funcionando. Esto es lo que hicimos, dio lugar a irados, rechazos de parte de algunos, pero finalmente se aprobó ese acuerdo, y en el punto en el que estamos es esperando que la presidenta haga propuestas tanto para, por un lado para regularizar la situación de los encargados, y mucho mejor si hace propuestas para ocupar con titulares las vacantes directivas que han estado así por mucho tiempo. Estamos hablando de la Secretaría Ejecutiva, ¿no? ¿Cuánto lleva Félix López de encargado de despacho? No, como encargado de despacho está María Elena Cornejo, porque... ¿Y el Félix López es el que ella propuso? No ha propuesto formalmente a nadie más hasta ahora.
María Elena Cornejo es directora de capacitación electoral y por una disposición reglamentaria para ocupar provisionalmente la Secretaría Ejecutiva debe ser algún director o directora ejecutivo. Y es el cargo que está ocupando María Elena Cornejo. Invitamos a la presidenta a que haga nuevas propuestas que podrían ser dentro del mismo personal directivo del instituto. La Secretaría Ejecutiva es un cargo muy importante, requiere mucha destreza, trayectoria, experiencias y un buen conocimiento del instituto, de tal manera que bien podrían ser entre los directores alguna propuesta para la Secretaría Ejecutiva. Pero hay otras direcciones ejecutivas. ¿Como cuáles, Jaime? Encargados. Está, por ejemplo, la de capacitación. Está la de la dirección jurídica. Está la unidad técnica de fiscalización. La de quejas y denuncias, que recientemente quedó vacante por un procedimiento, bueno, sobre el cual no hablaré en este momento. Pero están, y acaba de quedar acéfala también la unidad técnica de servicios de informática, y eso es una pérdida. ¿Esos son los que renunciaron hoy? Sí, renunció el de informática. Y eso es muy delicado porque en nuestro tiempo gran parte del proceso electoral se guía, se supervisa y se planifica y se organiza, digamos, se ejecuta por medio de sistemas informáticos. Y ya había habido algunas pérdidas o renuncias un tanto forzadas de otros directivos de esa misma unidad, de tal manera que es preocupante. Yo espero que esto se cubra, o al menos provisionalmente, con personas idóneas, y que pronto haya una propuesta de titularidad con la gente más capacitada para ese cargo. Oye, porque bueno, todos teníamos entendido que hay un servicio profesional de carrera en el Instituto Nacional Electoral y yo me había perdido. Entonces, desde que entró Guadalupe Tadei, no hay secretario ejecutivo formalmente nombrado, Jaime. No lo hay. ¿Y ya son cuántos meses? Es mucho tiempo y no había hecho nuevas propuestas desde julio. Ya. Oye, pues sí. Y bueno, esperamos que los haga. Creo que este acuerdo que se aprobó el sábado crea dos efectos que pueden ser virtuosos si hay voluntad de resolver el problema. Por un lado, que se hagan nuevas propuestas para ocupar las titularidades vacantes, desde la Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas y unidades técnicas. Y por otra parte, que los encargadurías de despacho no se vuelvan permanentes ni puestas con entera libertad por la presidenta. Ella puede nombrar encargados, pero por tiempo limitado. E incluso en el acuerdo aprobado se prevén algunos requisitos de idoneidad para los encargados del despacho. Ya. Oye, pues seguimos pendientes, por supuesto, del tema. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros, consejero. El agradecido soy yo, Leonardo. Buenas noches y felicidades desde ahora. Felices fiestas. Bueno, pues ahí tiene la situación en el INE explicada por uno de sus consejeros. Y bueno, veía unas imágenes, Cintia, esta mañana, las vi en varios diarios, en varios portales, de un tipo furioso que se lanza sobre dos señoras por un incidente de tráfico, pero digo, está tan rabioso el hombre que le pega al cristal. Se han dado muchos casos, doctor, de este tipo de violencia, sobre todo en las vialidades, cuando pues se enojan de la nada, y más si ven que son mujeres. La verdad es que si uno se topa de repente con... Yo también me enojo cuando una pecera descarga, pero no me voy a bajar allá a pegarle a los cristales, ¿no? No, pero luego hay muchos que están enfurecidos. Pues hay que dejarse también envolver por la época navideña y la reflexión y el amor, doctor, un poquito la educación vial. Me sigo preguntando de quién es responsabilidad, de la autoridad que nos da las licencias gratis, bueno, no gratis, pagamos por ellas, de los propios ciudadanos o no sé de quién, pero sí, ciertamente ahí está circulando la imagen en redes sociales. Véalo, el individuo que se tome pasiflorina, por eso estar pegando ahí cristales a un coche con dos señoras, habla así de una neurosis muy desarrollada. Dejo ese tema y voy ahora con el embajador eminente Rubén Beltrán, a quien le agradezco mucho el tiempo. Eminente, ¿cómo está?
Hola, Leonardo. Buenas noches. Encantado de estar contigo. Oiga, pues pedirle por favor que nos aterrice a la decisión chilena. Van 2 consultas al pueblo chileno y 2, en este caso, proyectos constitucionales rechazados. Si lo vemos así, damos dos pasos atrás, Leonardo, diríamos que han sido 4 años los que se han perdido. Yo creo que ese podría ser un editorial. Se han perdido 4 años. Todos recordamos el estallido social de octubre de 2019 y estábamos todos también muy entusiasmados porque en noviembre de ese año, apenas un mes después del inicio del estallido social, todos los partidos políticos, a excepción de uno, firmaron un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Este era un esfuerzo, estamos hablando de 2019. Noviembre de 2019. Este era un acuerdo en el cual los partidos se comprometían a establecer las reformas necesarias para establecer un camino hacia una nueva constitución y encauzar así las demandas sociales que se hicieron patentes en el estallido social de octubre de 2019. Y después de ello, vimos también que de esos llegaron los paños fríos de la pandemia en febrero de 2020, pero en octubre de 2020 se llamó un plebiscito al pueblo chileno para que decidieran si querían o no tener una nueva constitución. Y el 78% de los chilenos, Leonardo, el 78% de los chilenos votó porque sí quería una nueva constitución. Es un mandato clarísimo. Y de ahí se derivó todo un proceso importante para llegar a un proyecto de constitución. Se eligió una convención constituyente, preparó un texto. Ese texto fue a un plebiscito y el 4 de septiembre de 2022 se vota por un rechazo a ese proyecto, el 60%. Pero no solo ahí, yo creo que había una voluntad muy importante y muy de destacar de llevar a cabo y concluir ese proyecto. El 12 de diciembre de 22, apenas unos meses después de esta derrota en el plebiscito, derrota del texto constitucional preparado, el Congreso acordó retomar el proceso constituyente, que los llevó a los chilenos a elegir consejeros constitucionales que prepararon un nuevo texto, apoyados por una comisión de expertos, y pasó lo que pasó ayer. El 53%, no recuerdo ahorita, más o menos, rechazó el nuevo texto constitucional. Yo quisiera hablar, aquí hay un tema de costo de oportunidad, Leonardo. 4 años donde los chilenos no pudieron darse una nueva constitución, y es el momento en que el sistema político tiene que hacerse cargo de no haber sabido leer las demandas ciudadanas y haber politizado en exceso los procesos constitucionales, que si la primera era una constitución, decían algunos, demasiado a la izquierda, que si la segunda, decían otros, que era demasiado a la derecha. En fin, creo yo que ahora ya todos los actores políticos decidieron que el proceso constituyente ha terminado, por lo pronto ha terminado en lo que resta de estos 2 años que le quedan al presidente, poco más de 2 años que le quedan al presidente Boric. No va a haber un nuevo intento, es un nuevo fracaso, hay que llamarlo así, como el fracaso que tuvo Bachelet, que no pudo tampoco con un compromiso de campaña de dar una nueva constitución a Chile, y simplemente un día o 2 días antes de dejar el poder, en marzo de 2018, Leonardo entregó un borrador de constitución. 55.7 contra 44.2. Ahí están los datos. Pero a mí es un gesto no entendía mis números. Enorme del pueblo chileno, ¿no? Dice, a ver, no quiero extremismo, quiero una constitución que refleje un proyecto nacional que incluya a todos. Pero me va a sonar la campana inminente. ¿Me puede aguantar que pasemos el corte y terminamos su reflexión? El tiempo es tuyo, Leonardo, tú mandas. Volvemos.
seguimos la conversación con el eminente Rubén Beltrán. Embajador, yo decía que a mí me parece pues una lección también de cultura democrática de los chilenos. Probablemente lo vea yo de una visión así como muy optimista, pero decir, a ver, no queremos extremismos, queremos un proyecto que nos refleje a todos. Batear dos proyectos constitucionales me parece algo, pues, no sé si ha ocurrido en otro país, embajador. No sé si haya ocurrido, pero tienes mucha razón en esa parte. Cuando yo hablé del costo oportunidad y los años perdidos, me refería a un reproche al liderazgo político que precisamente no supo leer qué es lo que necesitaba o demandaba el pueblo después del estallido social, y que también debemos de decir que partidizaron demasiado los proyectos que presentaron la Convención Constitucional y los consejeros constitucionales que fueron electos, y fueron electos por el pueblo chileno, y fueron electos de la población en general, básicamente, y también de partidos. O sea que fue un proceso importante, pero tienes razón, Leonardo, cuando hablas de madurez política. Te voy a poner un ejemplo. Yo te diría, la democracia madura, como es la democracia chilena, tiene momentos inclusive deliciosamente aburridos, Leonardo. Y me voy a explicar. Cuando llevaban 8% del conteo, y ahí está mi tweet, mi post, como le llaman ahora, del momento, llevaban el 8% del conteo, 1 hora 15 después de cerrar las urnas. Yo escribí y dije, esta historia está contada y el rechazo va a ganar. Era clarísimo. ¿Por qué? Porque la lectura, la información, como estaba llegando era representativa de todo el país, y sabía yo que esto ya iba a suceder. Entonces, esto es deliciosamente aburrido y francamente lo hace uno a suspirar con cierta envidia, lo debo de decir, porque lo veo y lo he vivido, y lo viví en Chile cuando tuve el honor de ser embajador allá. Pero por otro lado, también debo de decir que había una fatiga grande del pueblo chileno, tanto votar, los plebiscitos, votar para elegir a los consejeros o a la convención constituyente, votar que si querían o no constitución, además de las votaciones normales por presidente, por gobernadores, por legisladores, etcétera. Había una fatiga importante, aunado a una incertidumbre muy grande. Y ahora, hay que también poner una rayita y decir que la Constitución que se queda, si bien es cierto que el esqueleto o parte de la osamenta, perdona la grosería del comentario, de la Constitución tiene un origen de 1980 en la dictadura de Pinochet, debemos de recordar que esa misma Constitución, un gran presidente, un hombre de Estado, un presidente socialista, Ricardo Lagos, en el año 2005, le impulsó una reforma muy importante a esa Constitución, que probablemente no reconocerían las gentes de esa dictadura. Yo creo que se queda esa Constitución, pero no es la Constitución de Pinochet. Es una Constitución muy reformada que tiene decenas y decenas de reformas a lo largo de todos estos años, y que bueno, espero, confío que el pueblo chileno, que cree en sus instituciones, que cree en su democracia, que vive su democracia, pueda encontrar en su clase política una respuesta acorde, y que finalmente pues ya no será dentro de 2 años, tal vez dentro de 4 o dentro de 10 años puedan tener una nueva constitución. Me parece eminente, muy interesante todo lo que me dice. No caen en esta lógica así como muy decimonónica en América Latina, que las constituciones eran como formas de triunfos de unos sobre otros, ¿no? Y hacer de nuestra sangre y nuestra derrota día de fiesta nacional, decía el cantautor, ¿no? Es decir, esta idea de que las constituciones son para, digamos, imponerse a un sector. Yo creo que sí mandan un mensaje
mensaje muy claro de que las vanguardias políticas en Chile traen una crisis de representación, y también hacer notar que, a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de las repúblicas latinoamericanas, hay un reconocimiento de la derrota del septiembre del 20 y hay ahora un reconocimiento del sector más derechista de la derrota que acaban de tener. En otros países pues se dedican a tomar las avenidas y a decir que todo el sistema está corrupto. Es decir, ahí hay una lógica profunda de la democracia como lengua materna, que a mí me parece también un aprendizaje muy interesante en América Latina, embajador. Yo creo que es muy importante. Yo creo que Chile, con esas instituciones tan importantes que tiene, que es lo que le da fuerza, el ancla de Chile después del estallido social se vio claramente, son sus instituciones que le dan esa fortaleza. Puede tener un crecimiento económico mediocre, puede haber una disputa por el poder, puede estar muy polarizada como lo está la sociedad chilena, pero las instituciones y esa democracia como se vive, francamente le dan esos cimientos que le ayudan a salir adelante. Y sí, es algo que hay que observar y veo la estación Mapocho que están poniendo ahí, la antigua estación de ferrocarril. Me parece algo muy importante. Esta fatiga, esta incertidumbre, este no reconocerse en el proyecto, este proyecto que algunos quisieron vender como producto de una facción o de otra, cuando en realidad no estoy tan seguro que fuera ni el primero totalmente de la izquierda, ni el segundo totalmente de derecha. Yo creo que hubo mala estrategia, porque además estas dos constituciones no provenían del Congreso, provenían de sendos cuerpos constitucionales elegidos ex profeso con un tiempo determinado para dar un resultado. Con ese mandato específico. Con ese mandato específico, con un tiempo acotado también. Y yo creo que de eso también tenemos que aprender, y también aprendemos cómo una democracia participativa, bien llevada, en el seno de las disposiciones constitucionales y manejada en términos de sus votaciones por la autoridad electoral, puede ser un instrumento muy poderoso de planeación y decisión y de consulta al pueblo. Yo creo que esa es una lección adicional que nos llevamos de lo que acaba de suceder en Chile. Eminente, pues le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Le deseo una feliz Navidad. Felices fiestas. Un abrazo, feliz Navidad y feliz Año Nuevo para ti, desde luego, para tu equipo y para toda la gentil audiencia que hoy nos hizo favor de escuchar. Rubén Beltrán, embajador eminente de nuestro país, fue en su momento fue subsecretario de América Latina y embajador en Chile, hoy haciéndonos este interesantísimo análisis. Sara Pablo, voy contigo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy lamentó la masacre de 12 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Dijo que fue un crimen atroz. Añadió que la Fiscalía Estatal pues hasta esta mañana no había solicitado la colaboración del gobierno federal en las investigaciones, pero que es su obligación apoyar. Cuestionado sobre si el consumo de drogas es una línea de investigación, respondió que sí, que están trabajando, y apuntó que hay algunas hipótesis, pero no se podían revelar. El presidente insistió hoy en que Guanajuato requiere, dijo, un trato especial por el crecimiento en el consumo de drogas, sobre todo en el corredor industrial. Advirtió que autoridades permitieron la operación del crimen organizado y cuestionó que el fiscal estatal Carlos Amarripa lleve más de 13 años en el cargo. Dijo que pues tiene mucho poder y que ya ni siquiera el gobernador Diego Sinue. Señaló que son varios casos similares al multihomicidio de este fin de semana, y pues de nueva cuenta el presidente hace énfasis en esta situación, que a mayor consumo de drogas, mayor índice de violencia. Eso es lo que dijo. ¿Cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado? ¿Qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades? Sus vínculos, los acuerdos y, sobre todo, cómo evitar que siga creciendo la violencia. Por eso también mi insistencia respetuosa en que se cambie
al fiscal, que lleva 13 años, tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección. Es como si él fuese el gobernador, apoyado por grupos con mucha influencia. Y bueno, pues el Ejecutivo en materia de seguridad señaló que a partir de enero la Secretaría de Seguridad se va a hacer cargo de la Guardia Nacional, luego de que, recordemos, en abril la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma que transfería el mando operativo y administrativo a la Sedena y ordenara regresar el control a autoridades civiles. Agradeció a los legisladores que mediante una interpretación del decreto de reforma constitucional del 19 garantizaron los derechos laborales de los integrantes de esa institución. Sí, sin ningún problema se cumple, pero al interior nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo. Es más, ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa. Y bueno, Leonardo, en la crítica reiterada al Poder Judicial, hoy el presidente enfocó sus cuestionamientos al ministro Javier Lainez por 3 resoluciones: el caso del gobernador de Nuevo León, la permanencia de los fideicomisos y el amparo a un restaurante para comercializar cigarros electrónicos conocidos como vapeadores. Dijo que no tiene nada en contra de él, que no es personal, pero es un caso para explicar la podredumbre que hay en el Poder Judicial. Y también menos mal que no tiene nada contra él, ¿verdad? Sí. Y bueno, pidió a la comunidad jesuita en otro tema que ayude en la investigación del caso Ayotzinapa, les pegó luego de que acusa al centro Agustín Porfales de haber actuado con doble discurso en el caso Oye, yo había Ayotzinapa. entendido siempre que lo de los vapeadores era un tema más de López-Gatell, pero claramente el presidente lo toma como personal y ahí trae ahí un asunto muy delicado. Pues Sara, querida, muchas gracias por tu reporte. Hasta luego, Leonardo, buenas noches. Y 3 consideraciones que comparto con usted antes de ir con Eduardo Borges. 1, si el jefe del Estado dice que hay vínculos entre el crimen organizado y las autoridades del Guanajuato, uno se pregunta dónde está el CNI, dónde están todos los órganos que deben de estar tutelando. Guanajuato no es Senegal, es una parte integrante de la federación y es responsabilidad de las autoridades federales que si una autoridad local está complicitada con cualquier criminal, lo denuncien y lo procesen. No es una discusión política. 1, hay responsabilidad. Es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. 2, si le parece tan mal que estén tanto tiempo los fiscales, pues que le diga a Ernestina Godoy, empezamos mal, comadre, pues si tú te quieres ampliar tu mandato. Por cierto, hoy leí el artículo de Ernestina Godoy en el Universal diciendo que esto no termina hasta que termina, o sea que no se da por vencida, decir, pues no amplíen mandatos, si le parece tan malo esa marripa, ¿por qué lo hacen aquí en la capital? ¿No? Si esa dosis les parece mal. Y la última, pues seguir culpando a las jóvenes que consumen o ligar el tema de este crimen con el consumo, pues ciertamente, pues lo primero que uno diría es, ¿dónde está la encuesta de adicciones? No se ha publicado desde hace 4 o 5 años. ¿Dónde está? ¿De dónde saca el presidente que está creciendo el consumo? ¿Cuáles son esos datos? Y ya es pues lavarse las manos con el tema de la violencia. En fin, 3 consideraciones sobre el particular. Doctor Borges, buenas noches. Querido Leonardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tema vamos a abordar esta semana? Pues mira, creo que está conectado con lo que venías comentando hace un momento. Se cumplieron 20 años de la llamada Convención de Mérida, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Hace unos días hubo un acto conmemorativo en Mérida y la semana pasada en la ciudad de Atlanta se celebró la reunión de Estados parte que pues en su 20ª edición confirma que este es un instrumento que tiene que evolucionar. Hace unos días en esta reunión, que tú sabes muy bien, se dan los propios gobiernos para ver cómo ir cumpliendo con las convenciones internacionales. México e Italia propusieron que la Convención de Mérida, que es la que tiene que ver con corrupción, se conecte, y creo que es un acierto, Leonardo, con la Convención de Palermo, que es la Convención de las Naciones Unidas para el tema pues, de lavado de dinero y de otros delitos económicos distintos a los de corrupción. Y la verdad es que la argumentación que hacían tanto la delegación italiana como la mexicana tiene todo el sentido del mundo, porque lo que estamos viendo
es que estos dos fenómenos delictivos están completamente entreverados, ¿no? El lavado de dinero, la evasión y la elusión fiscal posibilitan actos de corrupción, y es la propia corrupción de autoridades la que hace que se pueda pues mantener sin control asuntos como el lavado de dinero y otros delitos económicos y financieros. Creo que tiene todo el sentido lo que han planteado Italia y México. Se toparon, eso sí, ¿no? Pues con los países como China, como Rusia, e incluso como Brasil y otros que ven en esto pues una combinación mucho más explosiva en términos de lo que vendrá para las clases políticas de esos países y de otros lados, porque el delito, el de lavado de dinero, se ve claramente como un delito transnacional, mientras que los delitos de corrupción normalmente se mantienen en jurisdicciones nacionales. Pero interesante que a 20 años de la firma de la Convención, Leonardo, pues empieza a reconocer que están conectadas ambas realidades y que, como lo hace la opinión pública todos los días, a veces llamamos lavado de dinero a lo que es en realidad corrupción, a veces llamamos corrupción genéricamente a lo que involucra el deterioro de muchas de nuestras instituciones públicas, pero hay ahí una conversación interesante, entre otras, que seguramente podremos platicar más adelante en otro espacio, querido Leonardo. Pero sí, efectivamente están claramente conectadas, entreveradas, y bueno, esa mirada ayuda a entender mucho mejor las realidades que tratar de verlas segmentadas desde una lógica normativa, jurídica o protocolaria. Mi querido Eduardo, quiero agradecerte cumplidamente tus participaciones, todo lo que enriqueces a este programa con tus comentarios, con tus reflexiones. De verdad, valoramos muchísimo tu aportación. No, el agradecido soy yo, Leonardo. Es un espacio extraordinario el que has construido aquí, y ya sé que recibirías muchas felicitaciones en los próximos días, pero déjame decirte que aunque tarde, me ha dado mucho gusto ver cómo otros países encuentran en ti, en tu persona y en el trabajo diplomático moderno que haces desde el periodismo y desde el análisis y la investigación, pues lo que haces por las buenas relaciones entre varios países. Me ha dado mucho gusto ver en las redes sociales esos anuncios de reconocimiento de otras soberanías a tu trabajo, que también es diplomacia, porque se llama ahora diplomacia pública, pero que es un trabajo muy importante para nuestra república. No es un intercambio de agradecimientos, pero no nos habíamos visto y me da mucho gusto poder hacerlo. Yo te mando 1000 abrazos, Eduardo. Gracias. Feliz año. Muy buen año. Gracias, Leonardo. Cintia, y Silvano dice que ya no va con Xóchitl, ¿verdad? Así es, doctor, pues a través de su cuenta ex publicó el siguiente mensaje: ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez, en un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México. Desde lo más profundo de mi corazón anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país, y tengan por seguro que desde mi trinchera abonaré, como siempre lo he hecho, a que el México que soñamos sea una realidad. Bueno, pues se baja eso y nos bajamos también nosotros, ya nos vamos, sí, Cintia. Momento de bajarnos, doctor. Cuídate mucho. Igualmente, excelente noche para todos. Bueno, nos vamos, muchas gracias, sea rabiosamente feliz, se lo merece.